Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es martes 29 de julio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Dul? Bien, ya se está acabando este mes, pero pues a darle. Sí, Dul, pues hoy tenemos noticias importantes porque en Rusia se registró un terremoto de magnitud 8.7 que ha desatado una alerta de tsunami por el Pacífico y que también está alertando a México. También les tenemos detalles sobre esta amenaza de aranceles Estados Unidos a México. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se mostró tranquilo por todo el trabajo de negociaciones que han hecho desde México con funcionarios estadounidenses. Les tenemos más detalles y en el Con Todo, Dul. En el Con Todo, ayer iniciamos esta serie de organizaciones civiles que quieren convertirse en partidos políticos y cumplen los requisitos del INE. Ayer hablábamos de Verástegui y el día de hoy hablaremos de el PES, su tercer intento por ser partido político, esta estructura de evangélicos que quieren seguir orbitando como partido satélite alrededor de Morena. Pues va a estar bueno, con información actualizada, una breve pausa y arrancamos. Bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotras este martes 29 de julio, ya los rescoldos de este mes de verano, agosto. También hay bastante calor en ciertas zonas de México. Saludo al chat, si pueden ver, otra vez están cambiando los nicks en el chat como hace unas semanas. Luz Clara ahora es Luz Clara 1484, Gerardo Meléndez ahora es 9796, como en los 2000 cuando estábamos en los Messenger y en los chats. Ojo con lo que dice aquí Hugo González, me espanta más las olas de 1 metro de altura que los aranceles de Trump. En efecto, vamos con las noticias de lo que está ocurriendo en Rusia, aparentemente muy lejos, pero pues justamente por el mar y el tsunami también se va a ver afectada la costa mexicana. Pues el día de hoy se registró allá en Rusia un terremoto de magnitud 8.7, sacudió este martes la costa este de Rusia, particularmente el epicentro de este sismo, y aquí vale la pena más mirar a la pantalla para que vean el impacto de este terremoto de 8.7. El epicentro de este sismo se sitúa a unos 136 kilómetros al este de la ciudad de Petropavlovsky, en la península de Kamchatka, a una profundidad de 19 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Eso ocurrió allá en Rusia. Sin embargo, ya las autoridades mexicanas, la Secretaría de Marina, a través de su centro especializado en tsunamis, ya emitió 2 boletines esta noche. Así es, Dul. Justamente es el Centro de Alertas de Tsunamis de la CEMAR, que desde las 18:56 horas emitió un boletín de alertamiento para las costas de México después de este terremoto en Rusia. Si ustedes están viendo su pantalla, pueden ver el tipo de boletín y tiene un letrero en color naranja que dice seguimiento con letras mayúsculas. Hace unos minutos, antes de entrar aquí en vivo con todas y todos ustedes, esas letras naranjas estaban en color rojo, decía alerta. Esta es la última actualización. Dice la CEMAR, es un boletín de seguimiento justo por este sismo. ¿Y qué es lo que dice la CEMAR? Bueno, que de acuerdo a la actualización de esta información de seguimiento, pues lo que se está pronosticando es olas de hasta 1 metro en costas de Baja California, en Baja California, en Ensenada, y
la recomendación que hace la CEMAR es mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta. También añade, se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos, por lo que se deberán extremar precauciones para las embarcaciones en el puerto. En Baja California Sur, en el Cabo San Lucas, también se esperan olas de hasta 1 metro. En Sinaloa, en Mazatlán, también en Nayarit, en San Blas, en Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, en Manzanillo, Colima, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Acapulco, Guerrero, en Salina Cruz, Oaxaca y en Puerto Chiapas. En todos estos lugares que mencioné, se está alertando por olas de hasta 1 metro de altura. Sí, y esto ocurriría durante la madrugada en Ensenada alrededor de las 2 de la mañana y en Chiapas, que ya está más alejado del Pacífico, a las 7 de la mañana. Este es el video que está circulando sobre todo en redes sociales. Justamente ahí se puede entender por qué algo que ocurre en Rusia va a impactar también en las costas mexicanas. Va a, pues justamente a través de ondas en el Pacífico, llegar a costas mexicanas, pero también a estadounidenses. Y es justamente en producción, Ilse García nos comparte este comunicado también hace unos minutos, a las 8:12, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está advirtiendo a los estadounidenses, particularmente los que viven en la costa, lo siguiente: debido a un terremoto de gran magnitud ocurrido en el Océano Pacífico, se ha emitido una alerta de tsunami para los residentes de Hawái. Esta isla, se ha emitido una vigilancia de tsunami para Alaska y la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Japón también se encuentra en la zona. Visite tsunami.gov para obtener la información más reciente. Manténgase fuerte y seguro, es la recomendación del presidente de los Estados Unidos. A ver, hasta el día de hoy yo no sabía que la Secretaría de Marina tiene un centro especializado, centro de alertas de tsunamis, particularmente para las costas, y tampoco sabía que los tsunamis también tienen clasificaciones al igual que los sismos. Bueno, en el sismo que estamos hablando de 8.7 magnitud con epicentro en Rusia, dice que son tsunamis lejanos respecto a México. Dice, los tsunamis lejanos o transoceánicos, la Marina está diciendo esto, son los que se originan en la margen occidental del Océano Pacífico y tardan entre 8 y 12 horas para llegar a nuestras costas. Esto ocurrió la noche del martes allá en Rusia y, como veían en el boletín de la CEMAR, se prevé que alrededor de las 2 de la mañana empiece a llegar a Ensenada y posteriormente hasta las 7 en Chiapas. Los tsunamis de origen lejano para México pueden causar daños considerables cuando el terremoto que los origina es de gran magnitud, entre 9 y 9.5 grados. Este fue de 8.7. Y pues en general, recuerden que el tsunami es una secuencia de olas, como veíamos en el video, que se producen por terremotos en el fondo marino, por deslizamientos submarinos, erupciones de volcanes sumergidos y con menor frecuencia también puede ser por el impacto de meteoritos. La palabra es japonesa, tsunami, porque pues ahí tiembla todos los días, que en español significa ola de puerto y se representa por los dos caracteres ilustrados, donde el superior indica tsu y el inferior nami. Bueno, este ya se ve particularmente en esta página, pero ahí está la explicación de por qué algo ocurrido en Rusia va a afectar las costas de Estados Unidos, como también está anunciando el presidente Donald Trump, y también aquí en las costas mexicanas por alerta de la Secretaría de la Marina. Sí, Dul, y también les hacemos la precisión de que esta información de la CEMAR acá en México, pues la última actualización es de las 8:17 horas. La actualización sobre a qué hora se espera el impacto de estas olas. Y pues ya decías de Baja California, de Chiapas, también para que lo tomen en cuenta, por ejemplo, en Michoacán, la alerta es para las 5:26 horas y son, pues esas olas se espera que tengan alturas de 30 a 1 metro. En Jalisco a las 4:47 de la madrugada, en Nayarit, por ejemplo, a las 5:11 de la mañana, en Acapulco 5:40 m. Es la última actualización, la de las 8:17 de esta noche. Entonces les vamos a compartir durante el programa más información si hay actualización de la CEMAR y desde agencias internacionales.
Y sobre todo, pues los ciudadanos que habitan en las costas, no acercarse a las playas por estas olas de más de 1 metro. Pues está preguntando que damos menos si hay terremotos de más de 9 grados, pues justamente esa es una advertencia de este centro de tsunamis. En este caso fue de 8.7 respecto a la actualización que tenemos. Ahorita les confirmo si ya subió a 8.8. Sí, Dul, pues mientras vamos confirmando esa información, le seguimos saludando por estar aquí agradeciéndoles también por estar aquí con nosotras el día de hoy. Y seguimos con la información, Dul. Vamos ahora a un anuncio que hace el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Presenta este martes la instalación formal del Gabinete de Prevención y Atención del Delito de Despojo. Esta estrategia contempla reformas legislativas que buscan ampliar la definición jurídica de este delito, duplicar las sanciones para quienes lo cometan y establecer nuevas medidas de protección cautelar, además de crear una unidad operativa especializada para su atención. La jefa de gobierno reconoció que actualmente existen varios vacíos legales para atender el delito de despojo, a lo que se suma la corrupción, la debilidad institucional y redes delincuenciales que operan con impunidad. ¿Cuál es uno de los principales puntos de esta estrategia? Bueno, se anunció que las sanciones por el delito de despojo pasarán de 11 a 22 años de privación de la libertad para quienes incurran en despojos con agravantes y no tendrán derecho a fianza. Las reformas también amplían la definición del delito, están incorporando nuevas agravantes cuando participan servidores públicos, notarios, autoridades auxiliares o corredores de bienes raíces. También se establecen penas más severas cuando el despojo se comete en zonas de conservación ecológica con valor histórico y patrimonial. La pena base por el delito de despojo será de 6 a 11 años de privación de la libertad, pero aumentará entre 12 y 22 años cuando exista uso de violencia, simulación de actos jurídicos o daños al inmueble. Y de igual forma, las sanciones se endurecerán si participan servidores públicos o notarios. Sobre ese punto quiero enfatizar algo, Mon, porque en estas redes de despojo que se han detectado por varias fiscalías, particularmente aquí en la Ciudad de México, es que dentro del registro público de la propiedad o el registro civil también hay personas inmiscuidas en esta red. Entonces hay aguas porque pues, hacen esta red de, digamos, autoridades que van a combatir esta red de delincuentes, pero también del lado de las autoridades hay inmiscuidos de acuerdo a bastantes casos que se han registrado. Sí, y que en esta conferencia que hace el día de hoy la jefa de gobierno con otros funcionarios de su gabinete reconocen que sí hay falta por revisar esa parte. También hoy se anunció la creación de una unidad operativa especializada contra el despojo que va a estar adscrita a la Secretaría de Gobierno y su función, de acuerdo con lo que se planteó hoy, será atender cada caso. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que van a habilitar distintas vías para denunciar o exponer casos de despojo. Por ejemplo, los eventos que se realizan en este Zócalo Ciudadano, donde van funcionarios de la Ciudad de México y tú te acercas a exponer tus casos. También en el programa Casa por Casa, las asambleas de paz y pues sigue esta opción de presentarse ante el Ministerio Público, denunciar vía redes sociales, llamar al 911 y también se habilitará una nueva línea telefónica exclusiva para denuncias de despojo. El número es el 55 53 45 81 20. Le voy a repetir, 55 53 45 81 20. Y algo también que destacó en esa conferencia de prensa es que se dieron datos sobre los casos de despojo. Se informó que hasta el 2025, hasta el 15 de julio del 2025, se presentaron 2.245 denuncias por el delito de despojo en la Ciudad de México, lo que significa un aumento del 8% en relación
al año anterior, el 2024, un año que cerró con más de 3,000 investigaciones por el delito de despojo. Estos son datos que dan a conocer el día de hoy las autoridades de la Ciudad de México y que van de la mano con esta estrategia contra el despojo que se anunció el día de hoy. Bueno, Mon, el día de hoy es 29 de julio, el próximo viernes es el famoso día 1 de agosto. Yo ya me río porque siempre lo actualiza Donald Trump respecto a la aplicación de aranceles, pero particularmente en México hemos visto cómo el gobierno federal ha estado haciendo varias negociaciones directamente allá en Washington, encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard. El día de hoy él habló al respecto y también hay información de la propia Cancillería y del embajador de Estados Unidos en México. Sí, Dula, hay información. Aquí está. Sí, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este martes que México ya cumplió con todos los compromisos necesarios para evitar que el gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a productos nacionales, por lo que ahora solo queda esperar la decisión final que tome Estados Unidos. Esto lo dijo al ser cuestionado sobre las negociaciones que lleva México con el gobierno de Donald Trump y se le cuestionó durante su participación en un foro con empresarios. En este foro, Ebrard dijo lo siguiente: ya todo lo que México tenía que hacer se hizo. Ahora nos toca esperar. También destacó que las pláticas con funcionarios de Estados Unidos han sido intensas y complejas, pero reiteró su confianza en que el resultado será positivo. Dijo que es optimista y agregó: se hizo todo lo posible, lo que correspondía hacer, y ya está en manos de ellos, es decir, de Estados Unidos, tomar una decisión. Nosotros ya cumplimos. En estas declaraciones que hizo ante medios de comunicación, insistió en que México actuó con responsabilidad y ha ofrecido pruebas de su compromiso con los acuerdos entre ambas naciones, como cumplir los requerimientos de seguridad fronteriza y cooperación económica. Otra de las frases que dijo hoy es que México ha hecho su parte y confía en que las negociaciones concluirán de manera positiva. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo algo similar, que el diálogo continúa, que van a seguir conversando y que si es necesario ella hablará directamente con el presidente Donald Trump para evitar la imposición de tarifas. Y justamente hasta hoy por la tarde los diálogos entre funcionarios de México y Estados Unidos continuaron. A las 4:27 p.m., Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaba anunciando que asistió a la Embajada de México en Estados Unidos para acompañar a un equipo conformado por funcionarios de varias secretarías del gobierno mexicano, incluyendo el embajador en Washington, para seguir con estos diálogos. Y ya más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores a Donald Bacon de Nebraska y a Rohit Khanna de California, legisladores estadounidenses con quienes mantuvo un diálogo sobre esta agenda bilateral entre México y Estados Unidos, lo que está planteando la Secretaría de Relaciones Exteriores en la información que compartió a las 5:46 de la tarde, es la buena colaboración entre ambos gobiernos, la necesidad de fortalecer esta relación y con el respeto a las soberanías de estos países. Expuso también la Secretaría de Relaciones Exteriores que se habló sobre avances en la política de seguridad, inmigración, tecnología e innovación. Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también publicó un mensaje en sus redes sociales. Más tarde, estamos hablando a las 6:34 de la tarde, en el que escribió que la seguridad es una prioridad compartida para el gobierno de Estados Unidos, para el presidente Donald Trump y para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su mensaje en la cuenta de X, escribió lo siguiente: trabajamos juntos para enfrentar a los cárteles y a los grupos narcoterroristas que no respetan fronteras. Ellos explotan todas las rutas para envenenar comunidades, sembrar miedo y desestabilizar vecindarios. La justicia prevalecerá. Ese es
último mensaje que publica hasta esta tarde del 29 de julio el embajador Ronald Johnson, y bueno, que se lee en este contexto, poco después de que el ex canciller Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, dijo estar tranquilo porque México está haciendo y ha hecho todo lo que está en sus manos para evitar estos aranceles. Pues insistí 1 de agosto. Por acá Hugo González planteaba el tema del dólar. Justamente, pues es un medidor de cómo está el ánimo de los inversionistas a partir de esta amenaza que pues ya se volvió, que si lo dice una fecha y luego posterga, bla, bla, bla. Ha estado muy tranquilo el dólar en los últimos días. Ahorita está cerrando, bueno, hoy cerró en 18.72 y hace bastante que no está por arriba de los 19. Tuvo en su momento, en enero de 2025, que era previo al arranque del gobierno de Donald Trump, pues un pico importante de 20.78, pero ahorita está tranquilo y vamos a ver conforme se acerque el día D, como estaban diciendo. En su momento fue Día de la Liberación, pero ahora estamos hablando de aranceles de 30%, ¿verdad? Sí, a ver cómo termina. ¿Cuál es la decisión que termina tomando el gobierno de Estados Unidos? Y pues sí hay que considerar que, por ejemplo, con Japón, con la Unión Europea, pues hace unos días sí se anunció un acuerdo y se redujo estos aranceles que había amenazado Trump con imponer. Hay que ser pendientes, faltan menos días. Pues ustedes interpreten las palabras del canciller. México ya hizo lo que pudo y durante bastantes semanas. Importante esta pregunta de Salvador GP. Al menos este es su nuevo nick que aparece. Dulce y Monse, ¿cuál piensan que será el plan B ante la inminente puesta en marcha de los aranceles? Pues solamente contextualizar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que encabeza el gobierno de México, ya lo ha dicho. No es que sea plan B, es plan A. El Plan México 2024-2030, donde pues tiene bastantes aristas y una de ellas es la diversificación de exportaciones mexicanas y sobre todo apostarle a la producción local para depender cada vez un poquito menos de los Estados Unidos y con ello depender de pues la actitud oscilante del presidente Donald Trump. Bueno, con esto nos vamos. Bueno, estábamos en Rusia, pero vamos a regresar a Japón y a Europa por el tema de las vacaciones de los de Morena. Hoy fue muy clara la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, porque se dirigió particularmente a los dirigentes de Morena. Recuerden que ella es la dirigente nacional del partido, pero también tiene al secretario de organización, López Beltrán, el hijo del fundador del partido y expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba de vacaciones allá en Japón y razón por la cual no asistió al Consejo Nacional de Morena el pasado domingo 20 de julio, dicho por la propia Luisa Alcalde en Los Periodistas, que tenía un compromiso, bueno, era un viaje. Se lo dice a él y a los otros dirigentes de Morena. Pues vamos a escuchar esta reprenda por parte de la dirigente nacional Luisa María Alcalde a los propios integrantes de Morena, a la par de que hemos visto en distintos medios fotografías de distintos morenistas vacacionando en Europa, y a pesar de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum en una de las cartas y también en esto que recordabas ayer del 4 de mayo, pues sí se especificó que si eres militante de Morena no puedes andar de, ¿cómo lo llaman? Turismo de lujo. Sí, exhibiendo lujos, ¿no? Pero también viajes y demás. Bueno, este fue la reprenda de la dirigente nacional de Morena. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Y no somos iguales. En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público. Aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto,
coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas, que son dos. Uno, vivir en la justa medianía. Y dos, entender que el poder es humildad. ¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar los lujos. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas, relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia, porque es contrario a la justa medianía. Ese es el planteamiento. Bueno, y les informamos en esta semana que estaremos presentándoles una serie de reportajes sobre políticos que están en busca de nuevos partidos. Hoy en Sin embargo MX publicamos un texto de nuestro jefe de información, Obed Rosas, quien informa que Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante más de 14 años como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del INE, y Carlos Ferrer, extitular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que dejó el órgano electoral junto a él, son dos de los exfuncionarios quienes, a la par de Leonardo Valdés, un exconsejero de ese instituto, están impulsando la construcción de un partido político que ha prometido ser aliado de otros partidos ya conocidos de la oposición. El proyecto de partido se llama Somos México, está integrado por los restos del Frente Cívico Nacional y otras organizaciones que impulsaron la Marea Rosa. Recuerden que la Marea Rosa pues siempre aseguró estar conformada exclusivamente por ciudadanos, pero en los hechos se integró por políticos del PAN y del PRD como Cecilia Soto, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo con información de Obed Rosas. Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante más de 14 años como secretario ejecutivo del INE, y Carlos Ferrer Silva, extitular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que dejó el órgano electoral junto a él, son dos de los exfuncionarios electores quienes, junto al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, impulsan la construcción de un partido político que ha prometido ser un aliado de los viejos partidos de oposición. El proyecto de partido se llama Somos MX y aglutina además los restos del Frente Cívico Nacional y otras organizaciones que impulsaron la Marea Rosa, la misma que en sus primeras movilizaciones defendió precisamente al INE del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para recortar el costo del órgano electoral. La Marea Rosa siempre aseguró estar conformada por ciudadanos. En los hechos, se integró por miembros del PAN y PRD como Cecilia Soto, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán, los mismos que hoy acompañan a los exfuncionarios a integrar un nuevo partido, el cual también respaldan Rosario Guerra, Mariana González, José Antonio Crespo y Macario Schettino. El propio Edmundo Jacobo dejó el INE en medio de las protestas por el Plan B, que buscaba sobre todo reducir costos en el instituto, y lo hizo denunciando que se había politizado su imagen. Ahora los impulsores de esa Marea Rosa e integrantes del INE, al que defendían, avanzan en la conformación de su partido político. De acuerdo con el último corte del estatus de la celebración de asambleas para el proceso de constitución de partidos políticos nacionales, de 119 asambleas que intentó llevar a cabo Somos MX, solo ha podido realizar 62 de las 200 que necesita para poder participar en la elección intermedia de 2027, en la cual por ley tendrá que ir en solitario, aunque sus integrantes ya han aclarado que en 2030 alentarán una gran alianza de oposición, como han anunciado ellos mismos. A Edmundo Jacobo Molina lo acompaña en este proyecto Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien dejó el INE junto al primero para integrar la consultora Pentema Soluciones, centrada en el litigio electoral.
A este mismo proyecto también se incorporaron Gabriel Mendoza Elvira, exdirector jurídico del INE, así como Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva, que trabajaron en la oficina del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Ferrer Silva es el representante legal de Somos MX junto con Julio César Cisneros Domínguez, quien fue uno de los 13 asesores del PRD con un salario de 104,000 pesos mensuales, según reportó Milenio en noviembre de 2021. El partido también es impulsado por el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, quien encabezó el instituto durante el proceso electoral de 2012, en el que resultó electo Enrique Peña Nieto, luego de una marcada por las acusaciones de compra de votos. Es momento de irnos al con todo. ¿Recuerdan el PES, este partido fundado por el ahora diputado de Morena, Hugo Eric Flores? Ahora quiere volver por tercera ocasión en forma de Construyendo Solidaridad y Paz con las siglas CSP, que coinciden con el nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos pues con el con todo. Pues yo los estábamos aquí, yo me sorprendí de esta relación de las iniciales de la Siglitas, presidencia. Sí, no, yo no había hecho esa relación, pero bueno, es que hay antecedentes. En mi profunda investigación para el con todo de hoy lo encontré. Ahorita que vayan fotos del CSP Construyendo Solidaridad y Paz se van a dar cuenta. Pero bueno, les decía que si se acuerdan de PES, Encuentro Social, Encuentro Solidario, fundado por el diputado federal abiertamente cristiano evangelista Hugo Eric Flores. Bueno, pues dentro de toda esta lista de organizaciones civiles que se registraron ante el INE para ser partido político y que se encuentran haciendo sus asambleas como parte del requisito, está precisamente este PES, que ahora se va a llamar CSP. Bueno, hasta el momento y al corte del 25 de julio, que es información publicada por el INE, ya realizaron 94 de las 200 asambleas distritales que tienen que realizar para convertirse otra vez en partido político. Pues justamente este partido ya perdió el registro primero en el año 2018 y luego en el 2021. El 10 de abril, el diputado federal ahora por Morena, Hugo Eric Flores, que por cierto se encargó del tema del desafuero, que al final no fue contra el diputado de Morena, también hubo Cuauhtémoc Blanco y también el tema de Alito. Él trae eso sobre sus hombros. Pues dio una rueda de prensa el 10 de abril y ahí, acompañado de pues personas evangélicas, utilizó la sede de la Cámara de Diputados de un estado laico para promover su religión, pero también para promover la creación de su partido. Vamos a escuchar ese momento. No es antesala porque la marcha tiene siendo el doctor Quiroga 30 años. Entonces no es antesala de eso. Perdón. Número uno. Número dos, por cierto, sí está corriendo, ya están realizando asambleas, porque desde luego que nosotros, unidos al proyecto de transformación, vamos a volver a buscar hacer nuestro partido político. Lo estamos haciendo, esto no es antesala, lo empezamos a hacer desde diciembre. ¿Cuántas asambleas van? Creo que 20 van. Y bueno, pues tendremos que cumplir con todos los requisitos legales, ¿no? Por cierto que en estos momentos, yo desde el grupo parlamentario de Morena estaré participando porque además también es conocido por la opinión pública que el PES se unió al movimiento democrático que encabezó el expresidente López Obrador. No nos arrepentimos porque nunca hay que arrepentirse de las cosas que nosotros hicimos de buena fe, porque lo hicimos de muy buena fe, queriendo que nuestro país cambiara y pusimos nuestras canicas políticas buscando eso, ¿saben? Un arma de bondad, antes conocido como el castigador, se dice, investigadora Dulce Olvera. Bueno, era una broma. Hugo González dice, CSP como la antigua Unión Soviética, no, CSP. Ahorita Pau nos va a mostrar un par de fotografías de las asambleas que están realizando
y en ellas, en las lonas, se ve precisamente este logo que tienen aparte en rosita. Te comentaba, Mon, que el día de hoy vienes de color de Encuentro Solidario y antes PES era más bien blanco con morado. Pero justo ahí estaba, hasta parece como iglesia litúrgica. Ahí está, se ve borroso, pero ahí está CSP en rosita. Este es como tal el nombre preliminar que quieren utilizar como partido político. Dice Arma Bondad, es un caso muy, muy interesante. No se puede ser partido político una secta religiosa, dice Master of Puppets, pero pues ellos siempre han negado que sea un partido conservador religioso, más bien parte de su estructura son personas que pues, tienen la libertad y también el derecho de culto. El problema aquí fue cuestionado por los colegas, es que utilizó la Cámara de Diputados para dar una conferencia de prensa y promover su partido y además su religión en un estado laico. Bueno, les decía que esta es la tercera ocasión en que busca ser partido. Perdió su registro nacional en 2018 y en 2021. Ahora se inscribe ante el INE como Construyendo Solidaridad y Paz. Si logra estas 200 asambleas distritales en 300 distritos, CSP podrá participar en la elección intermedia del año 2027. Por ley, en cuanto se forma, no puede formar coalición, por ejemplo, con Morena como lo ha estado haciendo. Pero en entrevista con el exdiputado Armando González Escoto, que él es el representante legal de esta organización, Construyendo Solidaridad y Paz, nos dijo que sí en un futuro plantean aliarse a Morena, es decir, volver a ser este satélite del partido más poderoso actualmente. De hecho, no hay como mucho que esconder o mucha investigación, como yo diría, porque tú me recordabas que la otra representante legal de CSP es la diputada Edith Carolina Anda González de Morena. El líder fundador es Hugo Eric Flores de Morena. Y además, en su calidad de PES, en 2018 abanderó al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esto fue lo que nos comentó el representante legal de CSP, Armando González, sobre el futuro que ven con Morena. Bueno, pues hemos tenido relaciones con el actual régimen, no lo podemos negar. El diputado Eric Flores ha sido uno de los líderes morales de esta organización. Nosotros reconocemos su trabajo, reconocemos su profesionalismo y lo que ha hecho por este país. Entonces él es un referente importante. Él no está participando directamente, lo hace de manera indirecta, pues porque bueno, él tiene una función como diputado, pero mantenemos una relación con todos los grupos políticos. Yo mismo tuve la oportunidad de ser diputado federal en esta alianza con Morena y el PT en la 64 legislatura. Bueno, ahí tenía su chalequito de Encuentro Social. En efecto, este exdiputado es del PES, o ha sido del PES desde hace muchísimos años, desde su fundación, porque resulta que el PES existía desde el 2006 a nivel local y ya después a nivel nacional obtuvo su registro en 2014. Bueno, aquí la gran pregunta, además de qué va a hacer con Morena en unos años, es por qué ha abanderado a personajes polémicos y con mala reputación como el diputado federal Cuauhtémoc Blanco, pues no solo denunciado ante la Fiscalía de Morelos por presuntamente haber violado a su media hermana, sino ya a nivel oficial el Tribunal Electoral lo señaló de violencia política de género hacia una diputada. A pesar de que el propio Hugo Eric Flores pues presentó una propuesta de no quitarle el desafuero, y acuérdense esta crónica legislativa donde vimos cómo diputadas mujeres de Morena arroparon a este personaje. Además de arropar a Cuauhtémoc Blanco, también ya es oficial que en mayo pasado postularon para gobernador en 2027 a Jorge Hanron, que pertenece a todo este clan allá en Baja California, que pues tiene bastantes casos de no solo corrupción, sino de incluso presuntos homicidios, incluyendo a un periodista. Entonces, esto fue lo que nos planteó el representante legal de CSP, Construyendo Solidaridad y Paz, al respecto. Bueno, pues nosotros hemos manifestado nuestra posición desde un inicio con respecto al gobernador y bueno, nosotros hemos señalado ahí
algunas situaciones que se presentaron y bueno, pues él tendrá que responder. Efectivamente, el partido le dio la oportunidad de participar en este proceso electoral, pero bueno, el partido también tomó su distancia cuando debió hacerlo en su oportunidad. También pienso lo mismo con Hank Ron, que postularon en Baja California, también pues toda una familia con escándalos. Pues bueno, nosotros estamos abiertos a la participación de cualquier persona, pero cada dirigente, cada líder que desee tener una participación importante, bueno, pues cada quien es responsable de lo que hace, ¿no? Nosotros somos un instrumento político y bueno, pues este partido le hemos dado la oportunidad a mucha gente que incluso nunca habían participado políticamente y han tenido la oportunidad de representar en sus diferentes estados, desde los municipios, en lo local, como diputados locales, concejales, regidores, presidentes municipales, y es decir, pues hemos estado abiertos y hemos sido un instrumento para que todos aquellos que tengan un liderazgo, un trabajo y que puedan consolidar por trabajar en beneficio de su comunidad, pues ha sido un instrumento, ¿no? Pero sí, pues la responsabilidad es de cada una de las personas que integramos este proyecto. Sí, porque justamente preguntarle si como instrumento político y posible futuro partido no consideran filtros de principios para evitar que personajes así integren el partido. Pues digo, nosotros no tenemos ningún antecedente de haber permitido la participación de personas. Digo, el mismo Cuauhtémoc, pues pues ya aunque había tenido una participación, había sido presidente municipal, digo, no habíamos detectado esas fallas o esas deficiencias, y bueno, pues todo esto se comete en el ejercicio ya del gobierno, pero bueno, pues sí, nosotros trataremos de poner los filtros necesarios para que pues llegue gente que tenga ese compromiso con la sociedad. Duli, hay que recordar este dato, la actualización hasta el 25 de julio de este 2025 que hace el INE sobre las asambleas celebradas de Construyendo Sociedades de Paz. Bueno, pues el INE reporta que esta agrupación ha intentado realizar 140 asambleas distritales, de ellas 94 sí se concretaron y 46 fueron canceladas. Y les repetimos ese dato porque entre los requisitos que tiene que cumplir construyendo sociedades de paz, pues está el afiliar a un mínimo de 256,030 personas, además de realizar o 20 asambleas estatales, pero eso para las distintas organizaciones que buscan conformarse en partidos, o en el caso de esta organización que ya decidió hacer asambleas distritales, tendrá que realizar 200 asambleas distritales con un mínimo de 300 asistentes. Es parte de los requisitos que tienen que cumplir, 200, y llevan 94. También aclarar que ahí dice Construyendo Sociedades y Paz. Ese es el nombre de la organización civil, pero también tienen el nombre preliminar ya como partido político, y ahí sí es Construyendo Solidaridad y Paz. En sus redes sociales ya se está presentando la sociedad así, CSP, en rosita. Y por acá teníamos a una persona que nos estaba comentando pues que él es evangélico, y justamente le decía que pues tienen todo el derecho, incluso en la Constitución, la libertad de culto, de practicar la religión que quieran. Pero como comentábamos, pues aquí el problema fue que el dirigente, el fundador de PES, utilizó a la Cámara de Diputados para promover su partido y asegurar que a pesar de que la principal base, y nos lo decía el representante legal, su principal base son los de Encuentro Social, que a su vez son evangélicos, pues ellos aseguran que no es un partido conservador ni religioso, aunque también Eric Flores, diputado ahora de Morena, ha dicho que es abiertamente pro vida, mejor entendido como antiaborto, y defiende un único modelo de familia también asociado a posturas pues más cercanas a Verástegui que nos planteabas ayer. Pues
pues gracias por sus comentarios al respecto. Gerardo Meléndez dice que hice sufrir un poco al representante legal. Pues no sufrí, pero sí le insistí porque pues abanderar a este tipo de personajes, y él decía que cada quien es responsable de lo que hace. Pues sí, Duri, importante escuchar qué es lo que plantean, porque sí, este proceso abierto para conformar nuevos partidos políticos, quienes lo consigan, pues lo sabremos hasta el próximo año, pero las asambleas ya se están realizando, entonces pues muy probablemente ustedes verán en redes sociales estas invitaciones a sumarse a las asambleas y pues ya tienen esta información para saber quiénes están detrás de estas organizaciones. Y ahora pues sería el PES 3.0. Sí, te iba a decir nuevas organizaciones, pero pues... No, eso también hablamos con el representante legal porque él en algún momento dice que es un proyecto nuevo y le digo, ¿por qué dice proyecto nuevo si justamente es fundado por Hugo Eric Flores? Y les decía, nada más para recordar bien las fechas, fue en 2006 cuando se conformó como partido local, particularmente en Baja California. En ese entonces se alió con un partido que pues tiene más su ideología que Morena, me refiero al PAN y a Nueva Alianza, y como partido nacional en 2014 abandera al candidato presidencial López Obrador, y a pesar de abanderar al ganador, perdió su registro, no alcanzó el 3%. En 2021 regresó en forma de encuentro solidario, PES, y ese mismo año, aunque postuló ese año a Cuauhtémoc Blanco como gobernador por ser un exfutbolista y demás, también pierde el registro. Y bueno, pues Armando González nos dice que lo abanderaron antes de que se supiera todo el escándalo que ya surgió cuando fue gobernador, pero pues, de esa manera se deslindan de él y dicen que ya tienen distancia. No dice lo mismo de Jorge Janrón, porque va a ser su candidato a gobernador en 2027. Pero bueno, Mon, es momento ya de pasar al cierre, porque traemos información importante sobre la crisis de desaparecidos. Sí, Dul, sí, vamos con esa información y seguimos compartiéndoles actualización sobre el terremoto en Rusia y las alertas acá en México. Vamos primero con esta información sobre la crisis de desapariciones. La Fiscalía de Aguascalientes confirmó que 4 de las 18 personas detenidas durante un operativo realizado en Rincón de Romos tenían reportes de desaparición vigentes. El fiscal Manuel Alonso García detalló que estas personas contaban con carpetas de búsqueda iniciadas en distintos momentos por sus familiares, y esto después de que una madre buscadora advirtió en sus redes sociales que reconoció a sus hijos entre el grupo de personas detenidas. De los 4 nombres que están por verificarse, nosotros tenemos carpetas de personas ausentes. También sabemos que de los 18 hay una persona extranjera. Los demás son mexicanos originarios de Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. Eso es lo que informa hoy la Fiscalía. La periodista local Mónica Cervón también informó en su cuenta de X que todos desaparecieron este año en la capital del estado, y informó que se sabe por la madre de una de esas personas que Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desapareció cuando iba a Jalisco por un trabajo que le ofrecieron. También compartió que entre los detenidos hay personas de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Esta detención ocurrió el sábado 26 de julio, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal localizó lo que sería un laboratorio de drogas que, de acuerdo con esta información, estaría operado por el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque la Fiscalía no ha detallado para qué era esa área al aire libre. En este predio también aseguraron 20 armas de fuego, lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos, y informaron también de 1 kilo de una sustancia con polvo blanco. Pues justo destacar este tema de que uno de ellos, de acuerdo con su madre, iba a Jalisco por un trabajo que le ofrecieron, el mismo modus operandi que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ha detectado como reclutamiento de jóvenes a partir de
ofertas de trabajo falsas, que también derivó en lo que ocurrió en Teuchitlán, allá en Jalisco. Y hasta el momento la Fiscalía de Aguascalientes, pues está en la misma zona del Bajío, no ha detallado como tal para qué era esa área donde fueron detenidos estos jóvenes, pero pues justamente partió a partir de una madre buscadora por la crisis de desapariciones. Y el día de hoy, pues ustedes saben que existe la Comisión Nacional de Búsqueda precisamente a partir de esta crisis de desapariciones, derivada sobre todo desde 2006 por la guerra iniciada por Felipe Calderón contra el narco. El día de hoy, Teresa Guadalupe Reyes Sagún ya se informó que renunció a su cargo, lo va a dejar a partir del 31 de agosto, todavía va a estar un mes, esto lo informó la propia Secretaría de Gobernación. El portal ¿A dónde van los desaparecidos?, titulado, por ejemplo, por la periodista Marcela Turati, informó en septiembre del año pasado que el expediente de la candidatura de Teresa Guadalupe Reyes, que hoy renuncia, muestra que funcionarios de la CNDH gestionaron su nombramiento o la apoyaron directamente. Desde que asumió esta comisión en 2023, la integrante de Morena había sido cuestionada por su falta de experiencia en temas de desaparición y búsqueda. Colectivos y familiares habían interpuesto amparos contra su designación porque lo veían como un perfil más político que técnico. De hecho, además de estar en Morena, también trabajó en unidades de la Secretaría de Bienestar, también afín al gobierno federal, obviamente. Pues ahora la consulta está abierta y, de acuerdo con la Segov, el nuevo titular o nueva titular de esta comisión va a ser designada por colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil. Bueno, con el caso de Teresa fue funcionarios de la CNDH, de acuerdo con A dónde van los desaparecidos. Esto ocurrió a nivel federal, pero también en la Ciudad de México. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México se quedó acéfala recientemente. A principios de junio renunció también el titular, Enrique Camargo Suárez, lo cual informó el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, César Cravioto. Entonces, por un lado, seguimos viendo casos de desapariciones, reclutamientos, y por el otro lado, pues una comisión que no logra tener un perfil técnico más allá de político. Y siento no despedirme con algo positivo, como aquí me estaba recordando Omar. Acuérdate que al cierre iba a ser algo positivo, pero esto también es muy importante. Y te dejo la palabra para actualizar el tema del tsunami. Sí, Dul, pues antes, sí, vamos a esa actualización. Y bueno, yo sí creo que podemos despedirnos con algo un poco más positivo, con con las gemelas mexicanas de 14 años, Lía y Mía Cueva Lobato, que ganaron la medalla de bronce en clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos del 2025. Hoy lo celebra también la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es una noticia que sí es positiva. Ahí está, Omar. Sí. Y nada más para recordar la trayectoria de estas gemelas. En abril ganaron la medalla de plata en la final de trampolín sincronizado de 3 metros, justo en la Copa Mundial de Clavados, que se celebró en Guadalajara. Una buena noticia, no hay que dejarla pasar. A Lía y Mía Cueva, de 14 años. Ahí está, Jalisco es más allá de también desaparecidos. Ahí ganaron también en abril esta competencia internacional. Y con esta información nos pasamos ahora sí a lo más reciente que hay sobre el sismo en Rusia. Hoy la Coordinación Nacional de Protección Civil, bueno, hace unos minutos, hace 22 minutos, 9:14 p.m., informó que derivado de este sismo de magnitud 8.7 en Rusia, el Centro de Alerta de Tsunamis de SEMAR emitió un boletín informando que se esperan variaciones en el nivel del mar de 30 centímetros a 1 metro en el Pacífico mexicano a partir de las 2 horas del miércoles 30 de julio. La recomendación que hace es que las embarcaciones no salgan a navegar y que la población evite acercarse a la playa. Informó que se mantiene en comunicación permanente con las unidades estatales de protección civil, hace un llamado a la población a informarse solo a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de las autoridades. Esto en México. También hace unos minutos, hace media hora, el presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que por este terremoto
pues también tienen alerta de tsunami para toda la costa de Chile para el día de mañana 30 de julio y anunció que el protocolo consiste en evacuar 3 horas antes de la estimación de llegada de la ola. Van a seguir también informando en Chile. Pues ahí está el efecto mariposa, Mon. Lo que ocurre en una parte de Rusia está afectando a todos los países de la costa del Pacífico, incluyendo Estados Unidos, México y hasta Bajote en Chile. Pues gracias por sus comentarios a lo largo de esta noche. Sobre todo quedamos menos el castigador Hugo González de Master of Puppets y hace mucho que no vemos a Claudia allá de Monterrey. Hoy también nos faltó Ana G de Jalisco. Raúl Arias también nos saluda aquí. No sé de dónde es, a ver si nos dice. A ver si nos dice a Omar Ki 2 también. Es que sí, cambiaron acá los nombres, pero Camerino Romero, María Romero, muchas gracias. Gerardo Meléndez por el superchat que nos compartes el día de hoy. Y pues sí, a todas y todos ustedes por informarse el día de hoy con nosotras aquí en Dos con Todo y por dejarnos sus comentarios, sus me gusta. Descansen. Why do we need these airdrops when we have land crossings and we have tons and tons of aid piled up at the crossings there? There are actually half an hour track transportation into Gaza. So why do we need these inefficient, dangerous, and very expensive airdrops? And as I said previously, unfortunately, previously when these airdrops were conducted, some civilian populations were killed directly by the pellets falling from the skies on their head. In addition, of course, to the current situation, some of these airdrops have landed into dangerous combat zones, which means that civilian populations cannot access it. And if they try to access it, they will be subject to direct fire from the Israeli army. Well, unfortunately, these temporary tactical pause is not what we need now. And so far, we haven't seen any significant improvement in terms of access of aid into Gaza. As per the latest report yesterday, only 73 trucks were allowed into Gaza compared to the 600 trucks that we needed even before the current war in Gaza. And because of the starvation that has been happening for so long, that will have a long-term impact on particularly children and women in Gaza that will need a continuous and sustainable flow of aid. And we talk about all types of aid, including fuel, food, as well as medical supplies that are much needed in Gaza.